Él se dedicaba como al circo y a todo esto, y a cierto punto se le ocurre que quiere cruzar caminando sobre una cuerda las cataratas del Niágara. Y entonces estamos hablando de una distancia de 330 metros más o menos de largo, y él tiende una cuerda 50 metros sobre el agua y dice, voy a caminar y sin protección. Entonces toda la gente estaba espantada, ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo? ¿Y si muere, qué sucede? Etcétera. Y él entonces atraviesa una vez y llega del otro lado. La gente le aplaude, todo el mundo feliz. Él vuelve y la gente lo recibe, maravillado todo el mundo. Qué bueno que has hecho esto. Y poco a poco le empieza a poner más dificultad. Empieza después a llevar una carretilla con bloques sobre la cuerda y él está caminando sobre la cuerda y va de un lado a otro y se va juntando cada vez más gente. Entonces, llega un punto en donde él le pregunta al público, ¿ustedes creen que voy a volver a cruzar otra vez las cataratas sobre esta cuerda? Y todo el mundo le responde, sí. Dice, bueno, ¿quién se sube sobre la carretilla? ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. ¿Cómo están, gentecita? Bienvenidos a este episodio número 18. Pater, ya 18 episodios. ¿Cómo estás? Gustazo llegar hasta el número 18. Ahí vamos poco a poco, avanzando. Poco. Y los que faltan. Y los que faltan. Yo muy bien, gracias a Dios, y muy contento de poder grabar ahora este tema que tiene que ver mucho con la inteligencia y pues que vamos a profundizar bastante. Que es el tema de la fe. El tema de la fe. Quizás, y a ver, si estás escuchando este podcast así de primera instancia digas, y ya van a empezar a hablar de la fe y se van a meter en temas religiosos y la iglesia y tal, y la verdad es que no exactamente. Porque el tema de la fe, primero que nada, es un acto humano. Qué bueno que lo explicas. Más bien que anticipas esto porque sí, creo que es un acto humano. Y como dices tú, antes de meternos y hablar que la iglesia y tal, vamos a explicar un poquito cómo es que la inteligencia la fe, forma parte fundamental del ser humano. Cómo es algo humano antes de cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Pues bueno, el episodio pasado platicamos de la inteligencia y ya la explicamos bastante en el acto cognoscitivo, o sea, es cómo conocemos, el cómo funciona la inteligencia, de qué se trata, que es una dimensión esencial de la persona humana junto con la voluntad y con los afectos. Y entonces, la fe, ¿por qué la tratamos aquí en este apartado de la inteligencia? Es justamente por lo mismo, porque la fe se inserta en la inteligencia, no se inserta ni en la voluntad ni en los afectos. Ese es otro tipo de virtud. Uh-huh. Es más bien en nuestra capacidad de conocer y de razonar en donde la fe florece. Ok, o sea, ahorita que dices que se inserta en la inteligencia, yo escucho que dices conocer y razonar. Eso me suena a algo, pero como ya dijimos, muy humano. Pero creo que no soy el único y muchos de los que nos están escuchando, a veces cuando hemos escuchado la fe, lo hemos escuchado como algo invisible o algo que no podemos ver. Sí. Pero entonces ahora llegamos nosotros y decimos, es algo humano, algo que va con la inteligencia y que nosotros podemos razonar. Entonces, a ver, para mí, si lo escucho de entrada, pueden ser dos cosas totalmente distintas. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para irlo como desmenuzando o entendiendo? Bueno, mira, para entender o explicar que la fe es un acto humano, yo creo que basta pensar en la vida cotidiana. Esto es, tú vas por la calle, te toca rojo en el semáforo y te detienes. Uh-huh. A los que les toca verde, tienen que creer que los de rojo se van a detener. Un ejemplo. Otro ejemplo, estás en un restaurante, llegas, pides la carta, comes. Tienen fe de que vas a pagar. Uh-huh. O sea, no te piden desde antes, muéstrame que tienes la cantidad que vas a comer y entonces ahora sí, adelante.
No, simplemente llegas, pides la carta, comes tranquilísimo y después te dicen, es tanto. Así hay miles de ejemplos en la vida ordinaria en donde si no tenemos fe, si no creemos el uno con el otro, simplemente la misma vida práctica, el sacar las cosas adelante, no funciona bien. Ok, pero creo que aquí podemos, bueno, yo podría, ahorita que lo pienso, podría confundirlo con dos cosas. Una cosa es como el dar por hecho que alguien lo va a hacer o que yo creo que la otra persona va a corresponder en, como dijiste, o que sea para el Sí, rojo o sí. demás, ¿no? Bueno, es que ¿Van de la mano? dar por hecho es un giro de palabras. O sea, dar por hecho que es a fin de cuentas creer que. Ok, Pero entonces es lo mismo. es como decirlo de otro modo, Ujú. ¿no? Pero ahí se muestra con mucha fuerza cómo la fe empieza por ser un acto humano. O sea, tener fe en los médicos, tener fe en los ingenieros de tu obra, tener fe en muchísimas personas. Ahí es cuando empiezas a creer. Y como dices, creo que es algo tan cotidiano que, por ejemplo, ahorita digo, me levanto. Yo tengo fe en que pues me voy a bañar y va a salir agua. Tengo fe en que mi estufa va a prender. Tengo fe en que ya va a haber comida en el refrigerador. O sea, muchas cosas que ahorita digo, entonces con estos ejemplos que me dices, creo que eso puede ser tener fe, Sí, ¿no? o sea, estás creyendo que van a pasar todas estas cosas. Pero la fe se vuelve más como tangible cuando otras personas están involucradas, Claro, sí, sí, sí. No, a ¿no? lo que yo me refería es que en este tipo de cosas tiene que haber alguien atrás o Exacto, muchas personas atrás que estén desarrollando algún trabajo o alguna acción específica justo. para que yo, X, ¿no? Justo. Y entonces ahí creo yo que tocamos una parte fundamental del ser humano que es el de creer. Y como acto humano, porque se da en creyentes, ahora sí, creyentes en Dios o no creyentes en Dios. Ujú. De hecho, hay gente que ni conoce a Dios, sin embargo, sí cree que, por ejemplo, si yo le doy un billete a una persona a la que le estoy comprando algo, no va a ser después finta de que nunca se lo di. Más bien va a decir, ok, y te doy el cambio. Ujú. Como que hay muchos actos de fe en la vida cotidiana que tenemos que hacer con otras personas. Y eso ya demuestra que sí es humano, pero que también está llamado a más. Y esa es la parte más interesante. Pero a ver, entonces, ¿cómo pasamos de los actos cotidianos a que luego dices, ok, está llamado a Como más? algo más, ¿verdad? Si es Ajá. que ya es ¿Cómo? diferente. Sí, sí. Mira, hay una historia que quiero traer a colación, que es de un señor que se llama Charles Blondin, o Blondin, como se pronuncie. Y él vivió allá por 1820 más o menos. Ujú. El caso es que él, no sé si ustedes han escuchado sobre esta persona, él se dedicaba como al circo y a todo esto, y a cierto punto se le ocurre que quiere cruzar caminando sobre una cuerda las cataratas del Niágara. Y entonces estamos hablando de una distancia de 330 metros más o menos de largo, y él tiende una cuerda 50 metros sobre el agua y dice, voy a caminar y sin protección. Entonces toda la gente pues, estaba espantada, ¿y este qué va a hacer? ¿Y cómo? ¿Y si muere qué sucede? Etcétera. Y él entonces atraviesa una vez y llega del otro lado. La gente le aplaude, todo el mundo feliz. Él vuelve y la gente lo recibe, maravillado todo el mundo. Qué bueno que has hecho esto. Y poco a poco le empieza a poner más dificultad. Empieza después a llevar una carretilla con bloques sobre la cuerda y él está caminando sobre la cuerda y va de un lado a otro y se va juntando cada vez más gente. Ujú. Entonces, llega un punto en donde él le pregunta al público, ¿ustedes creen que voy a volver a cruzar otra vez las cataratas sobre esta cuerda? Y todo el mundo le responde, sí. Sí. Dice, bueno, ¿quién se sube sobre la carretilla? No, pues nadie. Y nadie se subió. Dicen que de repente por ahí una mano se levantó y era la mano de su mamá, que dice, yo creo en ti, hijo. Entonces la mamá se sube a la carretilla,
cruzan las cataratas del Niágara y ahora sí, todo el mundo creyó. Y aquí está la cuestión. Creían que lo iba a hacer, pero nadie creyó cuando tenía que ver con ellos. O sea, sí había un acto de fe, de decir, ok, sí, creo que tú lo vas a hacer y muy bien. Pero ya cuando me involucra, ya cuando tiene que ver conmigo, yo ya no me confío a ti. Ya cuando pone en riesgo mi vida, mi Exacto. seguridad, etcétera, Exacto. ahí me hago para atrás. Ahí pongo distancia y entonces ya no confío en ti. Y es aquí en donde quizás se pueda ver un poquito más clara la diferencia entre creer y confiar. Igual hay muchos que dicen, bueno, yo creo, pero no confío. Y por eso es también bueno saber distinguir estas dos cosas. Y creo que también en esto que comentas, creo que es súper clave el cómo muchas veces nuestra forma humana necesita ver algo. O sea, por ejemplo, la primera vez que lo hizo, tú mismo lo dijiste, la gente estaba, ¿cómo le va a hacer y qué va a pasar y Exacto. etcétera? Y a medida que él lo fue comprobando, que la gente lo fue viendo con sus propios ojos, dicen, entonces sí creo que lo puede hacer. Pero como muchas veces, como dices tú, necesitamos verlo tangible para creer. Justo. Y una vez que creemos, ahora sí podemos confiar, que es el siguiente paso. Claro. La parte de la confianza quizás tenga que ver más, por ejemplo, con la afectividad, con la voluntad, en donde yo no solamente entiendo y comprendo lo que está pasando con la inteligencia, sino que me lanzo. O sea, esto es, doy un paso más allá y digo, aquí estoy. Entonces ya tiene que ver con otra dimensión que la trataremos después. Pero ahora mismo ya poder hacer esta pequeña distinción entre creer y confiar o creer y esperar son los dos actos de fe y esperanza. Una cosa es esperar y otra cosa es tener fe. Y entonces, si la fe es un acto que nace de las relaciones humanas y de la misma interacción que puedes tener con los demás, también es cierto que a cierto punto de la vida, para la persona que cree en Dios, se convierte aquello en un don. Esto es, en una virtud que Dios te regala y te dice, la voy a infundir en tu alma. Y es lo que conocemos como fe teologal. Teologal porque viene de Dios. Sí, o sea, sí me queda claro esta parte, pero bueno, no sé, o sea, dialoguémoslo, pero no no creo que, digo, sí, sé que es un don, como dices tú, que viene de Dios, pero que no lo inserta en nosotros una vez y ya vamos a tener fe para siempre, todo el tiempo, todos los días, ¿no? Creo que también involucra que la vayamos practicando, que se convierta algo habitual, ¿no? Claro, que se va trabajando y por lo mismo, Señor, aumenta mi fe. Siempre es una Siempre. petición constante de la gente que se encontraba con Jesucristo en los evangelios. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. ¿Y cuántas veces la fe fue lo que sacó adelante a las personas al momento de los milagros? Entonces, claro que se trata de algo humano, pero también de algo divino que poco a poco va creciendo en la medida en que estamos dispuestos a recibirlo y a trabajarlo. Claro. Y por eso la fe puede crecer. Pero creo que ahí justo acabas de decir algo, cuando estamos dispuestos, o sea, y creo que lo discutíamos, bueno, no lo discutíamos, te lo comentaba antes de grabar, o sea, ¿cómo puede ser que, a ver, todos somos humanos, ¿no? Todos tenemos la misma forma humana y demás, que bueno, vamos trabajando la inteligencia, como ya lo platicamos. Pero entonces, ¿cómo puede ser que esta fe, hay personas, como dices tú ahorita, aumenta mi fe, y que literalmente puedes ver cómo una persona va creciendo en su fe, Sí. y al mismo tiempo puedes ver personas o que van disminuyendo en su fe o que simplemente ni siquiera están dispuestos a trabajarla. Pero creo que justo es esto, esta disposición, esta apertura de la persona a decir, quiero trabajarla, ¿no? Claro. Y es que la fe no se abre nada más a lo trascendente o a lo absoluto o a un vaciamiento para entonces estar. No. La fe
a fin de cuentas termina en alguien. Ujú. Y por eso la fe teologal como virtud que es dada por Dios, infundida en el alma, se enfoca en Jesucristo. Pero bueno, esto ya es un poco más adelante. Ujú. Quizás comprender por qué sucede esto y la relación entre fe e inteligencia. Y mira que no estamos aquí hablando de razón y fe, de ciencia y fe y todo esto. O sea, es más bien Sí, no. inteligencia y fe. Si alguien quisiera remitirse de los que nos están escuchando al tema de la ciencia y de la fe, o de la razón y de la fe, puede incluso consultar una encíclica de Juan Pablo II que se llama Fe y Razón, Fides et Ratio. Escribió en los 90 y habla muy bien de la relación de estas dos cualidades como las dos alas, dice, que elevan a la inteligencia humana a la contemplación de Dios. Ujú. No podemos tener fe si no hay una inteligencia. Y de hecho esa es una imagen que quizás me gustaría decir ahora. Hay un beato que se llama el padre María Eugenio del Niño Jesús. Él escribió muchos tratados muy interesantes y muy profundos. Ujú. Y en uno de esos habla justamente de esta relación y dice que la virtud de la fe se injerta en la inteligencia de la misma manera que la gracia lo hace en la esencia del alma. Y aquí hay que entender un poquito. Ya hemos Sí. hablado de que somos espíritu y cuerpo. Ujú. Entonces, la fe se injerta en nuestra inteligencia, así como la gracia en el alma. Y ya con eso pone como dos líneas claras que podemos distinguir. Y después dice que la fe es una cualidad operativa sobre nuestra facultad de conocer. Esto es, nosotros conocemos, pero no podemos conocerlo todo, aunque nos encantaría conocerlo todo. Llegamos hasta un cierto límite. Ujú. Y entonces la fe es una cualidad, o sea, no es una cantidad, es una cualidad que tiene que ver con la operación de la inteligencia. Es como si fuera una especie de, como si tienes una app en un celular y que Ujú. le compras de repente un atributo más o le compras de repente algo y dices, bueno, esto se lo voy a agregar a la app, o en un juego de estos videojuegos que tienes a los monitos y superhéroes y Les tal, compras y les cosas. compras una cualidad operativa que los va a ayudar a X. Ujú. Bueno, la fe es eso para nosotros en cuanto al conocimiento que tenemos. Y después dice que la comparación es algo así como el injerto en el tronco de un árbol. ¿Por qué dice? Porque el injerto vive del tronco, no es el tronco. Entonces, para los que sepan también de las plantas y de todo esto, cuando se hace un buen injerto para tener un buen fruto, que es diferente del mismo tronco, Ujú. pues sí, es evidente que el injerto no es el tronco. De hecho, tampoco viene de lo mismo. ¿No? O sea, el tronco es una cosa, el injerto es otra y va a dar un fruto que es muy bueno. Ujú. Algo así también es la fe con la inteligencia. El injerto no puede sobrevivir sin el tronco, pero cuando el injerto da un fruto, es un fruto que tiene que ver con el injerto, no con el tronco. Ok, ya. Y creo que así como lo explicas, lo que veo es que al tener este injerto que es la fe, nuestra experiencia humana puede, pues no quiero decir como, no sé si transformarse sea la palabra, pero puede como exponenciarse, ¿no? Exacto. Y se eleva. Por eso Ujú. la fe muchas veces no se la conoce bien Ujú. y más bien se critica la fe como si yo te dijera en este momento tenemos que creer en el monstruo del lago Ness. Así, pues bueno, Sí. no es de que tenga que creer o que tengo que tener fe para eso, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el mito, la fábula, la misma leyenda. Otra es el acto de fe como un don sobrenatural que potencia tu inteligencia. Como el injerto que da un fruto Ujú. diferente al del tronco y que no te lo esperabas. Y, a ver, aquí voy a soltar una pregunta y no es en afán de ofender, ¿Sí, no? pero ¿no será que a veces, y a mí también me ha pasado, o sea, ¿no será que a veces nos cuesta entender el tema de la fe porque nos hace falta
trabajar la misma inteligencia, el pensamiento crítico que hablábamos, la conciencia de lo que nos rodea de nosotros mismos, como que creo que a veces, no sé, la misma inteligencia puede, como decías tú ahorita, llegamos a un límite, tendemos Sí. a limitarnos y que esta barrera de conocimiento nos impida entender lo que es la fe. No sé, como que lo Sí. pienso y me suena un poco lógico, pero no sé. Sí, sí, pero tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido. De hecho, este sacerdote continúa y dice esto que tú acabas de decir. Dice, de la misma manera, la virtud de la fe fijada en la inteligencia se sirve de los datos que ésta ha extraído de las percepciones sensibles, que es lo que ya también hemos dicho antes, conocemos por los sentidos. Y eso es parte del conocimiento humano. Dice, pero eleva y prolonga su actividad en un terreno sobrenatural donde la inteligencia no podría penetrar y le hace producir frutos o actos sobrenaturales que son específicamente los de la virtud de la fe. Es justo esto que tú acabas de decir. Entonces, en la medida en que tenemos un buen tronco, que tiene savia, que está regado, que está abonado, puedes tener un mejor injerto Y que como todo fruto. esto que dices es la atención a los sentimientos, las sensaciones, nuestra experiencia, el otro, Exacto. etcétera. Estar conscientes y que, como dices tú, es el tronco y luego está el injerto. Exacto. Formar la mente, que ya lo hemos dicho, Ujú. el mindfulness, que es tomar conciencia de mi presente, de mí mismo, de mis sentimientos, mis emociones. O sea, el ser más plenamente humanos es lo que nos va conduciendo a aceptar la fe para potenciarnos más. Y yo creo que el ejemplo del tronco y del injerto es clarísimo y es muy Sí. bueno y al mismo tiempo sencillo. Ahora, si ya pasamos a temas más profundos de lo que han dicho incluso algunos santos sobre esto, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice que la fe es una luz infundida de modo divino en la mente humana. Lo dice en el libro de Trinitate de Boetzio para quien lo quiera consultar y en otros más. Pero una luz, ¿por qué es una luz? Porque te empieza a revelar cosas que la inteligencia ya no llega a comprender. Se necesitó de la inteligencia para la fe, pero la inteligencia llega a un punto donde dice, esto ya no lo comprendo. Y entonces la luz de la fe es tan grande que incluso puede llegar a opacar la inteligencia y nos hace tener intuiciones y certezas que al mismo tiempo son oscuras. Ok. O sea, como lo veo o como lo entiendo es, o sea, llega un punto, como dices tú, donde la inteligencia ya no da más, hasta ahí llega. Y creo que en ese punto a veces nos quedamos muchos y creo que va ahí por eso nos llenamos de dudas, flaqueamos a veces en la fe, etcétera. Y ahí es cuando debería de existir esta apertura hacia o sea, hacia algo más, hacia la Hacia fe, Dios. hacia Dios, Sí. y que ahí es como, pum, como dices tú, nos iluminamos y empezamos a descubrir otras cosas que nuestra misma inteligencia, por su limitante humana, no Sí. nos lo permite. Ahora, ahí también quiero distinguir algo. No significa que el crecimiento en la fe siempre lo vas a percibir como luz. Ah, ok, por eso decías ahorita algo como de oscuridad. Exacto. O sea, si yo en este momento te apuntara una luz muy fuerte a tus ojos, Me ¿tú qué? encandila si no puedo ver. Pero ¿tú qué verías? Nada. Nada, o sea, porque me encandilas con la luz, incluso quitas la luz y me quedo un poco Exacto. cegado. Ahora, el que no veas nada significa que no hay luz. No, ¿No? al contrario, estás tan lleno de luz, pero es tanta la luz que no te ha dejado ver las cosas bien. Tú dices, oye, pero ¿cómo? Si tienes ojos para ver, ¿por qué no has visto? ¿Será que no estoy preparado, que no he desarrollado esta... Bueno, porque fisiológicamente el ojo no está listo para recibir tal cantidad de luz. Ujú. Del mismo modo, la inteligencia no está preparada para recibir tal cantidad de revelación divina en la fe. O sea, son imágenes, Sí, sí. son analogías, pero que ayudan bastante a entender el proceso de la fe. Hay una santa que antes de ser Santa Benedicta Teresa de la Cruz,
No sé si lo ubiques, ella vivió en la Segunda Guerra Mundial. Era filósofa, Edith Stein, y aprendió bastante de Husserl, que es también un filósofo pues, muy importante del siglo XX. Ella se convierte, su gran inteligencia la llevó a creer en Dios y en estas realidades. Y tiene una frase que me gusta mucho porque dice que la fe es un conocimiento oscuro. Nos da a conocer algo, pero no podemos verlo. Y a veces, cuando nos encontramos a gente de mucha fe, curiosamente lo que nos dicen es algo parecido. No sé, pero yo creo que tal. Creo que va a curarse. Creo que Dios está presente en mi vida. Creo que en ese momento, aunque sufrí, ahí estaba el Señor. Y uno dice, una de dos, o qué ingenua persona, Sí. o qué llena de fe. Porque tendemos a asociar la fe con la ingenuidad. Pero visto desde este ángulo, más bien los ingenuos son los que dudan que realmente eso suceda. Porque como tú dices, la inteligencia quizás la tengan algo atrofiada y no permitan que la fe crezca en ellos. Le quieren dar más peso a la razón, pero se olvidan que está ahí como tronco para que el injerto de la fe crezca. Sí, o sea que la inteligencia, hay un punto en donde hasta ahí llega, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que para ir cerrando, ¿cómo podríamos, bueno, yo sé que ya hemos hablado mucho en los episodios anteriores, pero puntualmente, ¿cómo podríamos empezar a trabajar nuestra fe en actos cotidianos o en el día a día? ¿Cómo le podríamos hacer? Pues primero, y como ya he dicho antes, primero se construye la persona humana Ujú. y después ya viene la vida de gracia. Primero el hombre, luego el santo. Y en ese sentido, si tú en tu vida estás teniendo dificultad para incluso tener fe en otras personas, típica frase, ya perdí toda fe en la humanidad. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor hacer algo para tener fe en la humanidad? Y que tú seas el principal promotor de eso. Tener fe en los demás a nivel humano ya nos da una base bastante sólida para también recibir el don de Dios como una fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural, pues es así, pedirla y pedirla mucho. Y creo que esas dos no están peleadas, ¿no? Podemos trabajar en comenzar a creer en el otro, en mi entorno, y al mismo tiempo encomendarnos y pedir este don, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que este tema de la fe se nos pasó rapidísimo el tiempo, se podría ampliar mucho, pero pues sí, es una virtud que acaba purificando la misma inteligencia. Sí, yo creo que lo dijiste muy bien. Y entender también que, más bien que no se nos olvide esto que dijiste antes de terminar. O sea, que primero hay que trabajar la persona, todo lo que ya hemos platicado antes, y que si a lo mejor ahorita tú tienes dudas de fe o etcétera, y que si Dios o no Dios y demás, No está mal. no está mal, Está bien que las tengas. está muy bien, y primero está buenísimo que lo reconozcas, porque ya significa que estás haciendo conciencia, Exacto. y eso es buenísimo. Entonces, utiliza esa conciencia, la que usaste para reconocer tus dudas, para empezar a ver en tu entorno, en los demás, los actos buenos, las cosas por las que vale la pena vivir. Y así, en actos cotidianos. Y para formarse también a nivel académico, a nivel de estudios, a nivel de libros. Claro. Porque las dudas, cuando no tienen un fundamento, se vuelven incluso peligrosas, porque no se resuelven nunca. Y es bueno resolverlas con la razón. Y generan más dudas y te enredas más, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es esto, o sea, acompañarlo con actos pequeños, cotidianos, y también al mismo tiempo trabajar la inteligencia, despejarnos de dudas, acercarnos, porque luego creo que eso también puede pasar un poquito. Con las dudas nos alejamos en lugar de acercarnos para clarificarlas, ¿no? Justo. Pero bueno, como dices, creo que nos podríamos extender muchísimo. Los dejamos aquí con esto y gracias por el tiempo que nos dedican. Nos pueden seguir en redes sociales, un servidor, @P_Miguel_Guerra. Y a mí me encuentra como @RodGPuerta. Y no se les olvide seguirnos en Spotify, darnos follow. Y si les agradó el episodio, compartan para que a más personas les pueda llegar. Así es, también estamos presentes
en Apple Podcast y en YouTube en forma de video para que puedan disfrutar, incluso en grupos o círculos de estudio. Perfecto. Sería Nos todo. vemos. Dios los bendiga y gracias.